Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar de algo muy importante, el aprender a soltar. Parece sencillo, ¿no? Pero la verdad es que cuesta y a veces mucho. ¿Cómo estás, Luis Gerardo Ortiz Lac? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gilberto, y gracias. Oye, la verdad es que, pues sí, muchas veces nos aferramos a tantas cosas, puede ser a una relación, a una persona, a un trabajo, a ciertas cosas que cuando cambian las circunstancias nos cuesta tanto trabajo dejar ir o soltar que es muy fácil para la gente decir, ah, ya suelta lo que sigue, no sé. Pero todo el proceso que pasa dentro de la cabeza de cada persona es interesantísimo porque mientras más tiempo pasa, a veces más te aferras a eso, ¿no? Claro, y tiene mucho que ver por los vínculos personales que hacemos con eso. No es solamente la situación en sí o lo material, por así llamarlo, ¿no? Sino todas las emociones involucradas en ello. Y entonces, aquí, ¿cómo empezamos? O sea, evidentemente, el estar aferrados a algo, pues no es positivo. Sí, no es positivo, pero muchas veces es necesario para por ende ya interiorizar, ok, estoy aferrado a algo, a alguien, a una situación, sentir esa emoción que es como el warning o el semáforo que te va a decir, hay algo que trabajar, hay algo que tienes que hacer para así empezar a soltar. Y entonces, aquí, ¿dónde nos damos cuenta que estamos mal? O sea, ¿es el tiempo el que nos dicta la pauta o es el sentimiento? ¿Qué es lo que nos puede decir que en un momento dado estamos aferrados a algo y debemos dejar ir? Sí, el tiempo nos va a ayudar, pero no hay una receta que nos diga tanto tiempo, cuestión por el estilo. Va a depender mucho de la situación. Aquí lo importante es ver qué emociones estamos sintiendo en nuestro cuerpo que nos dice desde un dolor de cabeza, el famoso insomnio, el sentirte medio depre, medio ansioso, no tener energía para hacer una situación a comparación de otros días donde ante una situación X como que tenías un ritmo normal de vida o cuestiones por el estilo. Ahí son los alertas o los focos que nos dicen hay algo que tenemos que atender o soltar. Y fíjate que en ocasiones cuando hablamos de una relación personal que terminó, desafortunadamente las redes sociales hoy en día son, creo que una de las principales herramientas para evitar que puedas, soltar a una persona. Hay quienes se inventan cuentas, para poder seguir a esa persona y ver lo que está haciendo y estar al tanto de todo lo que está haciendo esa persona, aunque ya no forma parte de tu vida. Y eso es, pues, como estarte lastimando, ¿no? De una manera muy severa. Mira, hay una frase que dicen los expertos en el tema, tanatólogos, psicólogos, y le llaman el famoso contacto cero, ¿no? Y dicen, sí, sí va a ser muy complicado no darle seguimiento a la cuenta de Instagram, de Facebook, de X o de lo que sea, ¿no? O inclusive que tengas el contacto o la manera de estar ahora sí que en vínculo con una persona que conoce a esa persona, ¿no? Y que le estés preguntando, pero ¿cuáles son los beneficios del contacto cero? Sí te va a costar mucho trabajo, pero así le permites al cuerpo como cuando te caes de la bicicleta y que te arde y que te ponen un analgésico y que arde al principio, pero que eso permite que cicatrice. Y que mientras no le pongas el analgésico, la herida va a seguir abierta y se va a infectar y se va a poner algo peor. Es lo mismo con las personas. Si tú empiezas a buscarla directa o indirectamente por redes sociales, por una persona que la conozca o lo que sea, o inclusive no te das el tiempo a ti, aunque físicamente no le estés buscando, pero de emocionalmente empezar a soltar o a desear esta nueva etapa de vida, lo único que estás haciendo es que la herida se haga más grande e inclusive como cuando te caes de la bicicleta, que se sigue infectando. A ver, ahora tú me prometiste enseñarme a soltar. Vamos a aprender a soltar. ¿Cómo le hacemos, Luis? Mira, primero que nada, encontrarle sentido, como va a sonar absurdo, ¿no? Pero estás en el tráfico. No puedes hacer nada y estás atascado en el tráfico. Tienes de dos. O te estresas y te pones a pelear con los coches y no se van a abrir para que tú llegues a tu destino. O entiendes que hay alguna razón, un accidente, un semáforo descompuesto, lluvia, lo que sea, por el cual hay tráfico. Cuando tú entiendes que hay una razón por la cual hay tráfico y que no te puedes mover ahí, no es que se te quite la sensación de enojo del tráfico, pero como le encuentras una lógica, un sentido, la sensación empieza a disminuir. Cuando empieza a disminuir, tienes más lógica o tu cerebro está un poquito más preparado para buscar alternativas. ¿Cómo llego a mi destino? Aunque me tarde un poquito más, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer para llegar? Saco alguna aplicación de tráfico, busco alternativas, le pregunto al de junto y demás. Tu cerebro empieza a hacer como esta fórmula para. Y va a llegar un momento en que poco a poco se va a empezar a relajar hasta que tú te das cuenta que voy a llegar 10 minutos tarde a mi cita, pero vi la manera de llegar y lo resolví.
Es lo mismo con un duelo. El aprender cómo a vivir las famosas etapas del duelo, pero más que nada yo lo vería como entender el por qué esa situación, esa persona, esa relación se fue, permitirle a tu cerebro entender que va a doler al principio, como les decía el ejemplo del tráfico o de la bicicleta, pero qué analgésico puedes poner, es decir, cómo encontrarle sentido a esa pérdida. ¿Por qué se fue esa persona? ¿Por qué terminó esta relación? ¿Por qué termina este trabajo? Para con ello permitirle a tu cuerpo, a tu alma, a tu cerebro entender, y así tu cuerpo es tan sabio y tu cerebro también, que se va a encargar de darte lo necesario neuroquímicamente y emocionalmente para encontrar ese sentido. Requiere un trabajo muy fuerte, ¿no? Definitivamente, de nuestra mente, de realmente entenderlo, asimilarlo y a final de cuentas saber que todo sucede por algo y que ese algo siempre va a ser más positivo. Pero, pues, a final de cuentas somos de carne y hueso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de una relación, cuando se termine, de momento ves que anda con alguien más, es imposible que no sientas nada, ¿no? Ahí es en donde tienes que trabajar mucho en ti para saber que todo sucedió por algo y que así es como debe de ser. Pero a veces no estamos muy preparados para hacerlo. Necesitamos normalmente ayuda para poder soltar. No es que sea necesario, pero te ayuda mucho, ¿no? Es como cuando, no sé, te duele la cabeza, pues sí, no tienes que tomarte algo para que te quite el dolor, pero con un ibuprofeno te vas a sentir mucho más tranquilo, ¿no? Algo sería así, que puede ser de ayuda profesional con un psicólogo o terapeuta y es lo más recomendable, pero también una película que habla al respecto, un buen libro, como película les puedo recomendar la de Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts, es una excelente película para entender esta parte, ¿no? No de los duelos, un buen libro, ¿no? De tanatología, irte a tomar el café con alguien y expresar y demás. Lo más importante de esto es que te permitas sentir. Normalmente los duelos, ¿qué es lo que hacemos? Negamos que no nos duele. Negamos que todo está bajo control y que la vida tiene que seguir. Lo único que estamos haciendo es tapar la arteria y en algún momento va a salir toda la sangre emocional. Cuando tú te permites sentir, permites que la herida empiece a cicatrizar. La misma vida, el mismo cuerpo, el mismo espíritu, tu mente, tus emociones te van a ir guiando como por dónde. Ya pidiendo cierto tipo de ayuda, leyendo cierto tipo de libro, viendo una película, lo que sea, te van llegando esos veintes y vas encontrando la manera. Lo más importante es la paciencia. Paciencia, eso es sobre todo algo que se necesita. Ahora, la gran mayoría de las veces crear una red de apoyo también ayuda mucho, pero ¿de qué manera podemos crear una red segura? Es decir, podemos abrirnos con las personas cercanas a nosotros y decirles, a ver, estoy pasando por esto, es bueno compartirlo o digamos que esto es mejor pasarlo pues de manera individual. Lo mejor es pasarlo, ahora sí que compartirlo y con alguien más. Somos seres sociales y siempre nos ayuda mucho compartirlo, pero hay que identificar con quién lo compartes, ¿no? Eso es muy buena ayuda en este tipo de casos, las redes sociales y demás, solamente que corremos el riesgo de ciertas respuestas de ciertas personas que no son como muy coherentes o congruentes, ¿no? Sin embargo, que te acerques con una persona cercana, que en tu espacio de trabajo, en la colonia donde vives, con algún amigo, ¿no? Que te puedan recomendar, mira, yo te recomiendo este libro, pasé por una situación parecida, te recomiendo tal y cual. Todas las historias son diferentes, claro está, pero entender que alguien más no puede vivir nuestro duelo por nosotros, pero nosotros sí, con esas herramientas que estamos tomando, identificar cuál es el camino que yo quiero construir. Y lo más importante de todo, y funciona en las neurociencias, es el desearle el bien a esa persona, ya sea ese jefe de tu trabajo, esa relación, ese familiar, eh, lo que sea, pero lo más importante es desearle el bien. ¿Para qué? Para que con eso encuentres como esa paz y más que desde el rencor, desde el amor empieces a soltar a esa persona o situación. Qué importante. Ahora, algo que quisiera también saber, ¿existe un tiempo, digamos, promedio en el que puedes decir, bueno, ya en este tiempo tuviste que haber soltado, tuviste que haber pasado por esta situación, o realmente es personal y no existe tal? Claro, hay un promedio más o menos de 6 meses, a lo mucho un año, ¿no? Dependiendo de la situación. Obviamente, si ya pasaron más de 6 meses, no que a los 6 meses un día digas, ya, no lo he vivido, no, ahí lo vas tanteando. Y sigues atascado ahí, ya es momento de pedir ayuda profesional. ¿Con qué sentido? No de que tú solito no puedas, sino de ver la manera de que te den ese empujoncito para ver qué es lo que me está fallando en mi duelo para poder seguir soltando a la persona o situación.
Y es que al final lo que necesitamos es precisamente eso, un empujoncito, porque a veces te ciclas, ¿no? Te ciclas en la misma historia, el mismo sentimiento, y es que me hizo esto, es que pasó esto, es que, y siempre es como disco rayado, ¿no? Y estás tan metido en esa historia que no ves quizá otras perspectivas que sean muchísimo más positivas. Claro, y de ahí viene, ok, estoy viendo lo negativo de la situación de la persona, de lo que sea, siempre también hay algo positivo. Entonces, poner en la balanza todo, no, ni solo lo positivo, ni solo lo negativo. ¿Qué te va a ayudar a ver las cosas como son, por así decirlo, entendiendo que hay sesgos emocionales? Ahí vas a empezar a encontrar el sentido del por qué. Porque ya lo estás viendo desde afuera, ya no estás dentro de la situación. Y eso te va a ayudar mucho. Y como segundo punto, ya que veo la situación como es, en la medida de lo posible, de qué manera puedo desear el bien a esa situación, a esa persona, para yo también, ¿no? Empezarme a despegar de eso. Hay ocasiones en que muchas personas dicen, no, es que quisiera volver a estar con esa persona y decirle y cerrar el círculo, ¿no? Y ya despedirnos o como sea. ¿Es necesario? Si se puede, ayuda mucho, pero va a haber veces en las que geográficamente, biológicamente o por lo que sea, no puedes físicamente, ¿no? O por mensaje, lo que sea, pero sí lo puedes hacer emocionalmente. Toda esa información se va a quedar en tu inconsciente o en tu consciente, y es ahí donde realmente está el duelo. Si tú haces algún tipo de ritual como prender una vela y agradecer, escribirlo o algo que tu cuerpo, tu corazón te diga, quiero hacer esto para vivir ese duelo, obviamente cuidando todas las partes de seguridad y demás emocional y físicamente, hacer ese ritual, por así decirlo. Y así es como realmente de corazón, consciente e inconscientemente, hacer ese ritual las veces que tú lo necesites, puedes hacer ese cierre, por así llamarlo. Y es que eso es muy importante. Ahora, hay esa versión, digo, hablando en cuanto a relaciones de que un clavo saca otro clavo. Siempre es posible que a lo mejor si estamos atravesando por una mala etapa amorosa y de momento se presenta una persona, sí es cierto que el clavo saca otro clavo. De que lo va a sacar, lo va a sacar. La cuestión es la manera en que lo vas a sacar. ¿A qué me refiero? No es lo mismo vivir un duelo saludable, sacar el clavo, resanar el espacio, para que posteriormente llegue esa persona o a ese mismo espacio, que va a ser complicado, sino y que haga su propio espacio, a que, claro que va a pasar, si otro clavo saca otro clavo, lo saca, lo pones, no vives tu duelo adecuadamente, pero vas a empezar a repetir patrones. Y es donde sé por qué siempre estoy con el mismo patrón, porque siempre estás buscando una persona que sane a la otra persona, mas no te permites a ti mismo, a ti misma, hacer esa sanación para que llegue la persona adecuada. Sin duda, la verdad es que es importante y aquí creo que todos en algún momento de la vida hemos atravesado por una situación así y creo que es importante el saber que se puede superar, ¿no? A final de cuentas, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea sencillo, requiere mucho esfuerzo, mucho empeño, pero se puede superar y al final yo creo que existe una gran alegría y satisfacción cuando dices, caray, lo superé, aprendí, solté y te quedas con lo bueno y todo lo malo que pudo haber sucedido, pues lo olvidas, ¿no? Y ese aprendizaje, y como decía una persona que conozco con mucha filosofía al respecto, son maestros de vida, son maestras de vida. Nunca los vas a poder borrar, no como de tu cassette en tu cerebro, y siempre van a formar parte de tu historia de vida, pero son maestros de los que puedes aprender o esos aprendizajes botarlos. Pero si aprendes esas experiencias y si te los encuentras en la calle, en la vida, lo que sea, o algún recuerdo, son maestros que te enseñan a cómo ser una mejor persona para las siguientes situaciones posteriores. Pues ahí está la lección de este día, Luis Gerardo. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Gracias a ti, Gilberto. En LinkedIn me pueden buscar como Luis Lac. Perfecto, pues ahí está la invitación. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente, Gilberto. Gracias. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.